en net cero seguramente es el concepto que nos permite ser más transparentes en esto. Desde el punto de vista que alcanzar un net cero, ya desde de por sí, todo el mundo ya lo ve que es imposible, ¿vale? Como tal, reduciendo, sí que se entiende que se puede conseguir si combinas la reducción, que es donde todas las empresas están poniendo foco y deben seguir poniendo foco, pero a la vez, en el mismo tiempo, invierten en créditos de carbono de alta calidad. Porque eso lo que permite es que en otros puntos del planeta se acelere la reducción en otros proyectos que no son de tu alcance o de tu cadena, ¿vale? De valor. De este modo, lo que estamos haciendo es un uno más uno, ¿vale? Que nos permite o nos permitirá, mejor dicho, alcanzar esos objetivos, ¿vale? Climáticos que estamos buscando todos. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Mi nombre es Sebastián Moncada y hoy voy a conversar con Miquel Ángel Rubio para hablar sobre Net Zero o Neto Cero, Cero Neto. Si no saben qué es Net Zero, no se vayan, que acá se los vamos a explicar. Les adelanto que es un concepto clave para entender la sostenibilidad de las empresas. Miquel Ángel es español, pero vive en Estados Unidos y trabaja como director y líder de servicios de mercado de carbono en una empresa de consultoría ambiental. Tiene más de 17 años de experiencia trabajando como consultor para el sector empresarial, privado y también público. En el sector público ha ayudado a países y ciudades a establecer sus inventarios de emisiones y en el sector privado ha trabajado ayudando a empresas a conocer sus emisiones y a definir estrategias para reducirlas o compensarlas en los mercados de carbono voluntarios. Miquel Ángel, bienvenido a Neto Positivo. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Bueno, comencemos contándole un poco a la audiencia en qué consiste tu trabajo, cómo te desempeñas actualmente. Muy bien, pues como bien introducías, actualmente estoy en una empresa llamada Ancisis, que estamos ubicados en mi caso estoy en Estados Unidos, pues estamos en todo el mundo y lo que hacemos sobre todo es ayudar a organizaciones, ¿no? A cómo alcanzar su desempeño sostenible, ¿no? En ese sentido, mi día a día está en una parte de este viaje de las empresas, ¿no? Estoy apoyando a las organizaciones a definir su viaje climático y sobre todo estoy ayudando a cómo acelerarlo, ¿no? Acelerar esa reducción que todas las empresas están trabajando, pero sobre todo cómo acelerarlo gracias a la inversión en lo que conocemos como los mercados voluntarios de carbono, ¿no? Que quiere decir ayudar a activar otros proyectos que están más allá de la propia cadena de valor de una organización, pues invirtiendo en ellos, ¿no? Y espero que durante la charla de hoy podamos ver un poco en qué consisten, ¿no? Y cómo son o pueden llegar a ser una herramienta clave en todo este proceso. Vale, bueno, en la introducción dijimos que íbamos a hablar sobre Net Zero o cero neto. Acá también me gustaría hacer una aclaración, es que vamos a utilizar mucho el término en inglés, Net Zero, porque es como lo que realmente se utiliza más en la industria, incluso en español, siempre hablamos como de cero neto, de Net Zero, perdón. Pero expliquémosle entonces un poco a la audiencia qué es eso de Net Zero. Sí, el concepto net cero no deja de ser un concepto en que las compañías trabajan para reducir sus emisiones tanto como puedan, ¿vale? Y al final, ¿qué pasa? Que como podrán entender, es imposible o casi imposible llegar a que sea cero, ¿vale? Pero el objetivo es intentar llegar a que nuestras emisiones puedan ser cero. Eso quiere decir que cualquier actividad que estemos desarrollando, cualquier cosa donde estemos invirtiendo, pues no tenga ningún impacto, ¿vale? En ese sentido, las empresas lo que hacen es definen su huella de carbono, su impacto, cuántas emisiones están midiendo, eso desde un punto inicial en el tiempo, como podría ser que una empresa empieza ahora, pues cuántas emisiones está emitiendo ahora, y luego define toda una ruta de descarbonización, de reducción, que le permite pues reducir todas esas emisiones en los siguientes años, ¿no?
Si llegara a conseguir que eso fuera cero, podríamos decir que eso es cero, eso es el net cero, ¿vale? Como es muy difícil alcanzar eso, porque es casi utópico, ¿no? Siempre hay algunas emisiones. Esa parte que no hemos podido evitar, lo que se puede hacer es invertir en proyectos más allá de tu cadena de valor, en proyectos que se llaman proyectos de carbono, y comprar, adquirir créditos de carbono de alta calidad, ¿no? Y eso es lo que permite balancear esas emisiones que no hemos podido evitar, pues las estamos removiendo, las estamos evitando, ¿vale? Y eso permitiría llegar al net cero. Al fin y al cabo es sumas y restas. Es decir, tengo unas emisiones, pues intentaré restar todo lo que pueda con todas mis acciones de reducción, y aquello que no pueda, pues lo voy a balancear mediante la inversión en créditos de carbono. Eso sería un poco el net cero. A partir de aquí existen numerosos otros ejemplos de conceptos, ya sea, se llama muchas veces carbono positivo, carbono negativo. Cuando hablamos de carbon neutral o carbono neutral, también es similar el concepto, pero con distinta aplicación, ¿no? Pero al final, si se quedan con el concepto net cero, que es el más ampliamente utilizado, es voy a reducir tanto como pueda mis emisiones, y aquella parte que no pueda la voy a neutralizar. Genial. ¿A qué horizonte de tiempo normalmente se establecen esos objetivos? Cuando las compañías están estableciendo los objetivos net cero, es importante decir que a nivel mundial las empresas están utilizando un marco de trabajo nombrado, digamos, objetivos basados en ciencia. En inglés, ¿vale? Por las siglas sería Science Based Target, y hay una iniciativa mundial llamada igual Science Based Target Initiative, que es la que está estableciendo ese marco de trabajo, ¿vale? Está marcando cómo las empresas deben definir ese camino de reducción de las emisiones y cuándo tienen que alcanzarlo. En ese sentido, lo que me preguntaba Sebastián, las empresas están marcando como dos objetivos intermedios. Hay un primero que es a 2030, porque tenemos que tener en cuenta que esta iniciativa empezó más o menos, que las empresas empezaban desde el año 2020, o sea, que tenías como 10 años para reducir, ¿vale? Las empresas estaban buscando un objetivo de reducción en torno, pues, al 50-80% era, ¿vale? Y luego quedaba del 2030 al 2045, 2050, esa última parte de reducción para llegar a ese 90% de reducción respecto a tu año base, ¿vale? O sea que estamos hablando de 2030 y luego entre 2040 y 2050 en función de cada empresa. Genial. Aquí también me gustaría como que explicáramos un poquito mejor eso de los Science-Based Targets, por qué se llaman, digamos, objetivos basados en la ciencia, de dónde viene ese término y, digamos, qué es la ciencia que hay detrás. Es interesante esta pregunta, Sebastián. Me acuerdo cuando empecé a trabajar en este ámbito, que las empresas venían a nosotros para preguntarnos, ¿me puedes ayudar a reducir las emisiones? Vamos a compensar, ¿no? Y lo que hacíamos era básicamente calculábamos y decías, mira, pues ¿por qué no reduces tú un 20? Otra empresa venía y decías, ¿cuánto puedes reducir tú un 50? ¿No? Era como aleatorio, ¿no? O depende de la capacidad de inversión que tenías. ¿Qué pasó con el paso de los años, ¿no? Con toda la presión mediática en torno al tema del cambio climático? El IPCC, ¿vale? El panel intergubernamental, ¿vale? En Naciones Unidas, ¿vale? Que es donde están agrupados todos, digamos, un grupo de científicos que analiza cómo evoluciona el clima, determinó de algún modo cuál era la previsión, digamos, de la temperatura del planeta, ¿no? Es decir, cuánto puede subir la temperatura del planeta para que todavía podamos vivir en él, ¿vale? Eso viene a ser un poco que empezamos a mezclar lo que os decía antes de las empresas, cuánto tengo que reducir, con lo que la ciencia nos dice cuánta, cuánto es la temperatura que puede incrementar el planeta para todavía vivir, ¿no? Si mezclamos esos dos conceptos, es lo que podríamos, de alguna manera así simple, hablar de basado en ciencia. Es decir, yo como empresa voy a definir una estrategia de reducción de emisiones que permita contribuir a que el planeta no alcance esa temperatura límite, ¿vale? Donde ya no podamos vivir, ¿vale? De algún modo, lo que estamos haciendo es armonizar la forma de definir las estrategias de reducción. ¿Cuáles son los objetivos de todas las empresas? Por eso hablamos siempre de una reducción del 80%, una reducción del 90%, que en función de cuál sea el impacto que tú estás generando, pues tendrás que hacer más esfuerzo o menos. Una empresa pequeña que está emitiendo
100 toneladas de carbono al año, no es lo mismo que una que está emitiendo 1.000 millones de toneladas al año. ¿Vale? Pues tendrá que hacer un esfuerzo mayor o menor. Seguramente le va a suponer un esfuerzo igual a todas, pero una tendrá que hacer mucha más inversión porque tiene un volumen mucho más grande que otra que es más pequeña. Genial. Ahí también me gustaría de pronto hablar de a qué empresas aplica esta estrategia de Net Zero. ¿Aplica a todas las empresas, de todos los sectores, de todos los tamaños, o aplica a un grupo específico de empresas? En todos los que estamos en materia de cambio climático, de acción climática, siempre decimos cualquier aportación es bienvenida. ¿Vale? O sea que en ese sentido, establecer estrategias net cero aplicaría a todas las empresas. ¿Vale? Como bien decía, ¿qué pasa? Que aquellas organizaciones que tienen un aporte mayor de emisiones, pues es lógico que éstas tengan, digamos, o sean el foco principal, ya sea de los propios gobiernos o de los propios inversores. Es decir, un inversor que quiere invertir en una empresa, pues le va a demandar, ¿vale? Le va a requerir que esa empresa trabaje para no impactar, ¿vale? Por eso diría, las empresas de mayor tamaño tienen un mayor, digamos, compromiso o necesidad de actuar, pero las de tamaño medio o pequeñas también tienen su aportación. Por ese sentido, todas tienen que trabajar en eso. A partir de aquí, la iniciativa Science Based Target, por ejemplo, está muy focalizada sobre todo para medianas y empresas grandes, ¿vale? Es verdad que Science Based Target también definió un camino para empresas pequeñas, ¿vale? O sea que en ese sentido, la propia iniciativa que es referente hoy día establece o está promoviendo que todo tipo de empresas puedan trabajar en este camino, ¿no? Sin ir más allá, yo diría las grandes empresas que podemos encontrar en todos los países ahora mismo están trabajando o se han comprometido con Science Based Target. Science Based Target es una iniciativa que podríamos decir que ahora lleva alrededor de unos 6 7 años, ¿vale? Y ha sido exponencial su crecimiento. ¿Qué decir crecimiento en ese sentido? El número de empresas que cada año se están adheriendo a esta iniciativa, ¿vale? Es decir, ahora estamos hablando ya de millares de empresas que están adheridas. Algunas solo están adheridas y ya tienen que hacer el trabajo, porque Science Based Target también lo tiene eso. Tú te puedes adherir, pero luego tienes como 2 años para hacer o adoptar ese compromiso. Ha habido empresas que firmaron el compromiso, no han llevado a cabo esta definición y han sido, podríamos decir así, expulsadas de la iniciativa. No quiere decir que no puedan volver, pero si más no, se les ha retirado esa etiqueta de comprometidas porque todavía no tienen ese objetivo definido. ¿Vale? Eso sería un poco la iniciativa, de decir, es una iniciativa voluntaria, pero hay ese compromiso que las empresas están adoptando. ¿Esto es voluntario para todas las empresas o hay algunas empresas para las cuales es obligatorio? Es voluntario, ¿vale? Para todas las empresas. Sí que es verdad que si hablamos a nivel de emitir emisiones, hay algunas empresas que están obligadas, ¿vale? Pero eso, para que quede claro, es definir una estrategia es voluntario. Tener que entrar en un mercado de carbono en el cual tú cada año tienes que reportar unas emisiones y tienes que dar cuenta si te has pasado o no de ese límite, a ese tema solo hay unas empresas que están afectadas. ¿Por qué? Porque los mercados de carbono podemos diferenciar entre dos tipos de mercados. Los mercados regulados, que eso es un gobierno establece que sus empresas más contaminantes que tiene dentro de sus límites nacionales, pues pueden emitir X emisiones y lo que pase de ese límite lo tienen que pagar, ¿vale? Ya sea comprando permisos de emisión a otra empresa que no ha llegado a ese límite o comprando créditos de carbono excepcionales que se permiten. Por otro lado, las empresas que no están obligadas, es lo que antes conocíamos todo como responsabilidad social corporativa, si se acuerdan, pues ¿qué hacíamos? Por mi responsabilidad, por mi contribución, yo asumo que estoy impactando, pero yo quiero mejorar o quiero hacer o aportar, digamos, a mi parte de apoyo, de contribución a esta lucha climática, ¿no? Pues defino mi estrategia de reducción, mi estrategia net cero, y esa parte que no he podido emitir, lo que hago es invertir en créditos de carbono para acelerar, digamos, esa contribución climática. Por eso hago totalmente de forma voluntaria. Esa forma voluntaria tendría como trampa, porque al fin y al cabo, ¿qué pasa? Si pensamos en grandes empresas, todas tienen inversores. Hoy en día los inversores
están decantándose cada vez más por inversiones, digamos, sostenibles, verdes, llámenle como quieran. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen que escoger entre dos empresas en las cuales invertir, seguramente van a invertir más en aquella que tiene definida una estrategia net cero que aquella que no ha hecho nada. ¿Vale? Por eso diríamos, ¿es voluntario? No, pero es que si no haces nada, seguramente te vas a quedar fuera del mercado o vas a estar en una situación menos competitiva que otros. Vale, ahí digamos que hablando un poco de los beneficios que tiene, digamos, adoptar estos objetivos science-based o net zero, entonces uno está el tema de la inversión, otro pues es claramente es como lo correcto, yo creo que también se puede intuir que te estás adelantando de pronto a regulación que puede llegar eventualmente Ujú. y obligarte a disminuir tus emisiones si es que no ha llegado pues la regulación al país o a la región donde están las operaciones de tu empresa. Pero ¿qué otros beneficios tienen las empresas y qué motivaciones también de pronto has visto que existen en el mercado para adoptar estos objetivos de net zero? Por un lado, las empresas, es verdad, como estabas comentando, la parte regulada, pues establece bastante, ¿no? Es decir, si tú ya ves que en los países donde estás operando, de algún modo empiezan a legislar en esa dirección, tú intentas, como has bien apuntado, avanzarte, ¿vale? O te preparas. Eso ahora mismo, el mundo legal en el ámbito de sostenibilidad está en un momento álgido. Hay mucha normativa, sobre todo proveniente de Europa y en Estados Unidos también aparecen, las cuales las empresas tienen que adaptar, ¿vale? Porque si no, tienen unas multas, ¿vale? Eso es el primer punto. A partir de allí, el crecimiento, ¿vale? Es bien sabido que, yo no quiero decir todas, porque sí que hay distintos tipos de empresas, pero muchas de las empresas buscan crecer, ¿vale? Pero hemos llegado a un momento que ya no existe la posibilidad de crecer sin pensar en lo que estoy haciendo. Es crecer de una forma sostenible, ¿no? Ese crecer, pues aquellas empresas, y aquí, por ejemplo, yo creo todas las empresas que están etiquetadas o conocidas como B Corp, ¿vale? Pues en nuestro caso trabajamos así también. Somos empresas que pensamos en el futuro, es decir, queremos hacer las cosas pero de una manera distinta. Es decir, queremos crecer pero de una forma sostenible. Crecer pero dando soluciones a todos. Crecer pero dando, digamos, estabilidad. Cuando tú buscas esto, ¿vale? Lo que estás intentando es crear una imagen tuya, pero que sea consecuente. ¿Por qué? Muchas empresas, cuando ahora lo veo, por ejemplo, en el sector tecnológico, ¿vale? Con el cual trabajamos, una manera de captar nuevo talento es si tú puedes demostrar que tu empresa es comprometida. O sea, si tú tienes una estrategia de descarbonización net cero, eso las nuevas generaciones lo valoran. Pues es un tema a tener en cuenta. Es decir, estamos viendo cada vez más en muchos países que cuando las generaciones jóvenes van a buscar trabajo, es muy distinto a décadas anteriores, donde las empresas podían seleccionar quién quería. Ahora es casi al revés. En muchos sitios hay candidatos y las empresas se tienen que vender para ver a cuál el candidato quiere ir. O sea, todo eso es una manera de posicionarte. Por otro lado, tenemos la parte del consumidor, ¿vale? En empresas donde, sobre todo, empresas que tienen un modo de negocio B2C, ¿no? De cara al consumidor final, cada vez más estamos viendo cómo los consumidores empiezan a seleccionar, están demandando ciertos productos, ¿vale? Pues si tú puedes decir, mi producto tiene estos beneficios y los puedes demostrar, eso es muy importante. No vale ya con decir, sí, mi producto es verde, ¿vale? Eso no, es decir, mi producto es sostenible porque yo he hecho esto, esto y esto y esto, ¿vale? Pues si tú puedes demostrar esto, esto es una ventaja. Por eso ahora muchas empresas están en eso. Es decir, cómo ellas realmente pueden demostrar que están haciendo este bien, que están descarbonizando su producción para que esto sus consumidores lo puedan ver. Y esto repercute al final también en nuevas legislaciones, ¿no? Ahora mismo a nivel europeo, que se ha aprobado la directiva, digamos, de etiquetado ambiental, de Green Claims, ¿vale? Es una normativa pensada en que no se puede hacer lo que se ha hecho en la última década, es decir, mi producto es verde porque yo ya he compensado solamente, o mi producto es verde porque yo hago esta mejora, pero no tengo en cuenta las otras.
Si alguien quiere reclamar que su producto es sostenible, lo tendrá que demostrar. Podrá compensar igualmente, porque de hecho es un beneficio compensar, pero tendrá que demostrar que está reduciendo y además está compensando. Es decir, no valdrá solamente, yo mira, tengo mi impacto, lo compenso y ya está. No, no, eso no valdrá. ¿Vale? Es decir, ese beneficio tiene que ser real. ¿Vale? O sea, yo diría legislación, inversores, adaptación a los nuevos requerimientos de talento en el mercado, demandas de los consumidores. Yo creo que todos estos aspectos son clave para argumentar por qué una empresa tiene que hacer esto. Sí, ahí también, pues cuando estabas hablando, recordé que en la preparación de este episodio yo pues, encontré que es también una forma de combatir el greenwashing, porque de alguna manera lo que estás diciendo es, mira, mi empresa está comprometida con reducir sus emisiones y no es que estemos sembrando 10 árboles. A mí me gusta poner como el ejemplo de, no sé, las empresas a veces dicen, o sí, dicen, estamos sembrando árboles. Y realmente su impacto es mucho mayor y realmente digamos que eso que están mostrando muchas veces en redes sociales o en otras partes, pues no, realmente no está alineado con lo que es su verdadero impacto. Entonces acá un poco Net Zero creo que nos permite como, ok, estamos comprometidos, pero además tenemos este compromiso a largo plazo y además ese compromiso a largo plazo está alineado con unos, digamos, con la ciencia, con lo que la ciencia nos está indicando. No sé si lo estoy interpretando bien o qué piensas sobre eso. Totalmente, vamos, Sebastián, estás bien encaminado. En ese sentido, el concepto net cero, entre todos los conceptos así que pueden haber sido, bueno, no digo prohibidos, porque han recibido críticas, ¿no? El net cero seguramente es el concepto que nos permite ser más transparentes en esto. Desde el punto de vista que alcanzar un net cero, ya desde de por sí, todo el mundo ya lo ve que es imposible, ¿vale? Como tal, reduciendo, sí que se entiende que se puede conseguir si combinas la reducción, que es donde todas las empresas están poniendo foco y deben seguir poniendo foco, pero a la vez, en el mismo tiempo, invierten en créditos de carbono de alta calidad, porque eso lo que permite es que en otros puntos del planeta se acelere la reducción en otros proyectos que no son de tu alcance o de tu cadena, ¿vale? De valor. De este modo, lo que estamos haciendo es un uno más uno, ¿vale? Que nos permite o nos permitirá, mejor dicho, alcanzar esos objetivos, ¿vale? Climáticos que estamos buscando todos, ¿vale? A nivel de greenwashing, dando una vuelta más o poniendo un ejemplo más, lo que se está buscando es que una empresa que quiera de algún modo reclamar, ¿vale? Hacer ese claim de yo estoy haciendo esta aportación o estoy invirtiendo en esto, lo haga porque realmente lo puede demostrar, que lo pueda enseñar. Aquí es verdad que de un tiempo acá ha salido el concepto de, hay el greenwashing y también tendríamos el goosewashing, ¿no? Que es evitar mostrar lo que estoy haciendo. Había como un temor, es decir, si yo Ujú. muestro, puede ser criticado por mostrar, pues no voy a mostrar nada y me callo. Eso también ha salido y es un poco contraproducente, ¿no? Porque dices, "Sí, si alguien lo está haciendo bien, ¿por qué no lo va a comunicar? No tiene que haber miedo". Yo creo que ahora estamos en un nuevo momento de relanzar esto, es decir, aquellas organizaciones que están haciéndolo bien, que realmente están siguiendo esta senda de reducción, de inversión en proyectos de carbono de alta calidad y están alcanzando o están permitiendo acelerar esta acción climática, ¿por qué no lo van a comunicar, no? Eso es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, vale, vayamos realmente a apoyar quien lo está haciendo bien. Y aquellos que no, pues pueden ser criticados seguramente o estarán abiertos a que se los pueda ayudar mejor. Ahí tocaste unos temas interesantes que ahorita vamos a explorar más, pero me gustaría que diéramos unos ejemplos de empresas que de pronto la gente pueda reconocer y que ya sepan, que conozcan el nombre, de empresas que estén llevando a cabo o que tengan una estrategia de net zero. Un buen ejemplo, yo creo que todo el mundo conocerá, si hablamos de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Microsoft, que todo, quien más, quien menos tiene
algún dispositivo con alguno de sus sistemas, Microsoft desde hace mucho tiempo definió su estrategia, ¿vale? Su estrategia estaba basada sobre todo en decir, voy a alcanzar el net cero, pero es que además voy a invertir más de lo que estoy emitiendo. Es decir, si puedo hacer que otros proyectos vean la luz para remover emisiones, para reducir emisiones, pues voy a invertir en ellos. Pues en este caso, Microsoft, yo creo que una de las cosas más destacadas y que es el ejemplo de referencia es que creó lo que se llama como un fondo climático, ¿vale? Es un fondo climático donde cada año aporta unos dineros, un dinero a través de todas las reducciones que no se pueden conseguir en la empresa, pues entre comillas, pagan un impuesto interno y eso permite financiar ese fondo, ¿vale? Y ese fondo lo que hace es financiar proyectos de reducción en cualquier lugar del planeta. Para poder ser financiado por este fondo, los promotores de proyectos tienen que pasar todo un seguido de filtros, ¿vale? Un proceso de selección. Y si lo pasas, llegas a firmar un acuerdo con Microsoft para recibir X dinero para desarrollar los proyectos. ¿Por qué es interesante? Porque a nivel de mercado voluntario de carbono, podríamos definir que hay como dos tipos principales de proyectos en los cuales invertir, ¿no? Son proyectos de remoción que quitan CO2 de la atmósfera o proyectos de reducción, ¿vale? Que lo que hacen es evitar que haya más emisiones. Los proyectos de reducción, de evitar emisiones, son los que hace más tiempo que están, y esos puedes encontrar muchos, un proyecto de energía renovable, es un proyecto de conservación forestal, pero los proyectos de remoción, que al fin y al cabo es decir, yo ya he contaminado y el CO2 que tengo, o digo así, los humos que tengo en el aire, los voy a quitar, ¿vale? Este tipo de proyectos son más nuevos, no hay tantos y los necesitamos. Pues el fondo de Microsoft lo que hace es financiar este tipo de proyectos. Permite escalar o invertir en proyectos que parecen ser que van a ser proyectos muy interesantes, pero que seguramente están en un estadio todavía muy, digamos, inmaduro de innovación y necesitan ese apoyo externo para poderse implementar. O sea que Microsoft, yo diría que es un buen ejemplo para entender toda la estrategia de reducción que está haciendo y además está potenciando esa inversión en terceros. Otro ejemplo interesante aquí podría ser, no sé, en el sector farmacéutico, por ejemplo, que hay muchas empresas que trabajan, ¿no? En ese sentido. Podríamos nombrar aquí, por ejemplo, a no sé, un Bayer, por ejemplo, o una empresa más pequeña como podría ser no sé, un grupo Ferrer, ¿vale? Son empresas de distintos tamaños, ¿eh? Que ellas todos tienen unos objetivos basados en ciencia, ¿vale? Y están trabajando año a año calculando su huella de carbono, ¿vale? Con sus sistemas de contabilidad en carbono. Están implementando todo de reducciones, ¿vale? Estrategias, iniciativas para reducir emisiones, con el objetivo de llegar a sus objetivos de 2030 y luego seguir con los de 2040 o 2050, según el caso. Pero además, cada año están invirtiendo en créditos de carbono para balancear esas emisiones que no han podido evitar, ¿vale? Diría que son dos ejemplos. Podríamos sumar también Natura aquí. Natura es otro ejemplo que en Latinoamérica se conoce mucho, ¿vale? Y trabajan en la misma dirección. Desde hace años tienen su estrategia de reducción y además están invirtiendo anualmente en proyectos. Aquí me gustaría añadir eso, ¿no? La parte de que están invirtiendo ya en proyectos, ¿vale? Porque hasta ahora había como la sensación de que yo primero voy a reducir y luego se va a invertir. Y estamos en un momento que hasta el propio Science Based Targets initiative está diciendo, no, no, es un momento tanto de reducir como de invertir. Y por eso hace nada, un par de semanas atrás, SBTi lanzó un nuevo reporte, una nueva guía, en la que recomienda que las compañías, las empresas, inviertan en créditos de carbono para al menos balancear o reducir el 50% de las emisiones que no han podido reducir. Y si puede ser el 100%, todavía mejor. ¿Qué pasa si una compañía no puede ni hacer el 50 ni el 100 porque todavía está en otro nivel o no tiene en este momento el dinero para hacerlo? Cualquier contribución es buena. El objetivo es definir una estrategia también de inversión que nos permita al final balancear el 100% de las emisiones que no hemos podido evitar en los próximos años.
Vale, hay como muchos temas para explorar, pero me parece importante, bueno, primero aclarar que cuando estamos hablando de reducir es, digamos, reducir dentro de su modelo de negocio. Entonces, si es, no sé, si es Microsoft, entonces Microsoft las emisiones estarán más asociadas, digamos, con los data centers, o si es, qué sé yo, Bayern, pues me imagino que estarán relacionadas con sus industrias, sus Las plantas fábricas, productivas, ¿eh? plantas, sí. Entonces, ahí es, ese es el tema de reducción, ¿cierto? O sea, reducir dentro de la misma actividad de la empresa. Aquí entra seguramente energías, digamos, energías limpias. Entra también, no sé, flotas de vehículos eléctricos, cosas por el estilo, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Las actividades de reducción van en esa línea. Eso es lo que conocemos como alcance uno y alcance 2 principalmente, que son las actividades operativas, ¿no? Y luego tendrías dónde está, digamos, el gran reto de las empresas, reducir el alcance 3, que es todas las emisiones asociadas a toda la cadena de valor. ¿Vale? En ese sentido, tienen que tener referencia que la huella de carbono de la organización, normalmente el 80-90% de las emisiones están en el alcance 3. Eso quiere decir que hay un gran reto o un gran challenge de cómo colaborar con nuestros proveedores, cómo colaborar con la competencia también, porque al fin y al cabo hay medidas que son sectoriales, ¿vale? Pues todo eso es la parte, digamos, del cóctel de reducción. Es decir, todas esas medidas para reducir, para ser más eficientes, minimizar impactos, es la parte de cómo puede reducir una empresa su impacto. Y luego, ¿qué pasa? Que tú puedes tardar años en implementar esto, ¿vale? Es decir, puedes hacer el esfuerzo, pero tardas 10, 15, 20 años a que todo esté en funcionamiento. Durante este tiempo, tú cada año vas emitiendo unas emisiones que no has podido evitar, ¿no? Pues esas emisiones que no has podido evitar, lo que tienes que hacer es invertir en créditos de carbono que permitan, de algún modo, compensar, balancear esas emisiones que no has podido evitar. Aquí es donde entra un poco, Sebastián, la gran pregunta que ahora muchas organizaciones nos hacen, ¿no? Es decir, ¿dónde tengo que invertir? ¿En qué tipo de proyectos tengo que invertir? ¿No? ¿En proyectos que evitan emisiones? ¿Un proyecto eólico? ¿O es mejor invertir en un proyecto, no sé, de reforestación, un proyecto de almacenamiento de carbono, un proyecto de un biochar project, ¿vale? Claro, la respuesta es, ojalá pudiéramos invertir solo en proyectos de remoción ahora mismo, es decir, todo el impacto que estamos generando lo pudiéramos quitar de la atmósfera. Eso permitiría que la temperatura del planeta no incrementase. ¿Qué nos pasa? Que no hay suficientes proyectos todavía para retirar todo lo que estamos emitiendo. Por eso se tienen que hacer lo que llamamos nosotros proyectos de inversión mixtos, es decir, pues si tengo 10.000 toneladas, pues 1.000 las voy a hacer con un proyecto, 5.000 con otra y el resto con otro, ¿no? Tienes que buscar mixtos, ¿vale? Porque todos los tipos de proyectos son interesantes. Bien, entonces ahí, digamos, también me gustaría invitar a la audiencia a que si quieren como aprender más sobre cómo funcionan los mercados de carbono, digamos, qué es un certificado de carbono, quiénes, digamos, hacia quiénes va y cómo funciona, cómo se estructura y demás, pues ahí tenemos algunos episodios que hemos hecho en Neto Positivo sobre el tema. Entonces no vamos a entrar mucho como en el detalle de cómo funcionan los créditos de carbono y los mercados de carbono, pero sí me gustaría como, como profundizar ahí un poco más en, bueno, existen diferentes tipos de certificados de carbono. En el mercado voluntario, digamos que existen créditos basados en la naturaleza, créditos basados en tecnología. Existe lo que estás mencionando ahorita, que son, digamos, créditos que lo que hacen es capturar emisiones. Hay otros que lo que hacen es evitar que se generen nuevas emisiones. Pero a mí me gustaría que nos centráramos en el tema de calidad. Tú hablaste ahorita sobre créditos de buena calidad. ¿A qué te refieres con que un crédito sea de buena calidad? ¿Cómo identificar que un crédito es de buena calidad? Y sí, que en general, como qué recomendaciones podemos dar para identificar la calidad o para medir la calidad.
en los certificados de carbono? No, gracias por la pregunta porque es, diría, la pregunta estrella ahora mismo en cualquier conversación con cualquier empresa que quiera invertir, ¿no? Es decir, ¿cómo asegurar que la inversión que hace una empresa realmente va a maximizar, digamos, esa acción climática o que no le va a repercutir en ningún riesgo reputacional a la compañía, ¿no? Esto viene sobre todo porque, como el propio concepto dice, es un mercado voluntario, existen multitud de estándares, multitud de metodologías, ¿no? Y cada vez más las empresas que son conscientes de que tienen que actuar buscan, de alguna manera, asegurar que ese dinero que van a poner para acelerar, ¿vale?, esa acción climática realmente sea efectivo. Cuando tú vas al mercado, normalmente cuando tú quieres invertir, lo primero que hacemos, sobre todo nosotros, es decir, ¿qué tipo de proyecto estás buscando? ¿Vale? Es decir, ¿dónde está trabajando una compañía? ¿Qué objetivos o compromisos tiene esa compañía? No solo climáticos, ¿no?, sino empresariales, para intentar buscar cómo ese posible o posibles proyectos pueden alinearse con su estrategia, con su manera de hacer, con sus compromisos. Una vez tienes definido esto, lo que tienes que hacer es decir, vamos a ver qué proyectos hay. Cuando tienes encima de la mesa varios proyectos, dices, a ver, ¿cuál es la calidad detrás de estos? Es decir, ¿qué metodología para calcular las reducciones o remociones que hay en ese proyecto se tiene en cuenta? ¿Quién es el propietario del proyecto detrás? Para saber que no haya ningún riesgo como cualquier otra inversión, es decir, más a nivel reputacional, de manera de hacer, de corrupción, ¿vale? Eso es importante, tenerlo en cuenta. ¿Qué estándar está validando ese proyecto? Si es un estándar reconocido, si es un estándar nuevo, si es un estándar local, que puede ser que no sea tan reconocido, pero que tiene un valor, ¿vale? Porque muchas veces la gente viene, es que solo vamos a utilizar los estándares principales. Sí, pero luego tenemos que ver si hay algún estándar pequeño que igualmente puede tener ese reconocimiento fuera, pero no sea tan conocido. Otro aspecto importante es que en el mercado de carbono ha aparecido lo que se llaman las agencias de valoración de proyectos. Estas agencias, cada una tiene su metodología propia, pero de algún modo están dándole una puntuación a los proyectos. Unos hándicaps que hay es que no todos los proyectos están valorados ahora mismo, ¿vale? Y por eso en algunas veces tienes esa información o no tienes, y esa información no es pública, la tienes que pagar también. Pero sirve. En nuestro caso, cuando asesoramos a compañías, pues tenemos esa información y podemos recomendar, mira, este tiene este. No hay que decir que un proyecto que no tenga la máxima puntuación es malo. No, hay distintas cosas que tienen que analizar. Otro aspecto a analizar es si ese proyecto, cuánto hace que está en el mercado, ¿vale? Es lo que se llama el vintage, ¿vale? Los créditos de carbono, cuando una compañía va a comprar, puede comprar créditos que hayan sido, lo que se dice, puestos en el mercado el año anterior. Es un vintage reciente. Esto es de valor, quiere decir que tú estás pagando por una acción que se ha hecho ahora mismo. En cambio, hay veces que hay clientes que nos han dicho "Es que compré unos créditos o invertí en unos créditos muy baratos, pero que eran de hace 15 años. Claro, 15 años hace ya mucho tiempo. Lo que queremos es acelerar la descarbonización ahora global. O sea, que tenemos que invertir en vintage recientes. Nuestra recomendación siempre es vintage de máximo 3, 5 años para atrás, no más. ¿Vale? Puede haber excepciones, pero normalmente 3, 5 años te dan unas buenas garantías. Eso sería un poco general. A partir de aquí, el mercado de carbono, obviamente todos los actores que estamos dentro, hemos estado trabajando este año, su último año, para poner encima de la mesa otras iniciativas que den estas garantías, ¿no? En ese sentido, hay una iniciativa que, por las siglas en inglés, es el ECBCM, ¿vale? Que no deja de ser, digamos, un consejo de integridad del mercado voluntario de carbono, ¿vale?, en español, que ha definido lo que se llaman los Core Carbon Principles, que son los principios, ¿vale?, de los proyectos de carbono. ¿Qué hace los Core Carbon Principles? Están definiendo de todos los tipos de proyectos que hay en el mercado, cuáles tienen una mayor rigurosidad, mayor calidad, sí. Es una iniciativa que justo se lanzó el año pasado y los primeros resultados están al caer. Habrá próximamente, el próximo mes o así, se espera que se publiquen los primeros resultados de proyectos, ¿vale?,
que están con esa etiqueta o no tienen esa etiqueta. Eso querrá decir que si está avalado por el ICBCM, pues de algún modo te dará unas garantías. Si no lo está, podrá invertir quien quiera, pero cuidado que puede haber algún riesgo allí. ¿Vale? Todo esto es lo que nos permite de algún modo determinar qué tiene garantías o no. Y a partir de aquí también dependerá mucho de qué tipo de proyecto estás buscando. Si estás buscando un proyecto más de innovación, si es un proyecto más, pues me gustan más los proyectos basados en naturaleza, pues tendremos que ir a buscar un tipo de proyectos, dependerá. Pero todo este análisis, ¿vale? Que al final, al fin y al cabo, podríamos decirle, es una due diligence que se hace de los proyectos, es un aspecto a tener en cuenta. Súper, bueno, a mí me gustaría también que habláramos sobre los créditos basados en la naturaleza específicamente. En el episodio anterior tuvimos a Yurani Ramírez y ella nos hablaba sobre, digamos, sí, digamos, sobre créditos de carbono que no están teniendo muy buena reputación en el mercado, donde, digamos, está protegiendo áreas del Amazonas, zonas del Amazonas donde finalmente termina habiendo deforestación, o sea, no se está deteniendo la deforestación. Y entonces uno se pregunta ahí como, bueno, realmente estos créditos, por lo menos esos de los que hablamos en el episodio anterior, no están generando, digamos, reducciones o no están generando o no están evitando la deforestación, entonces no están evitando que se generen mayores emisiones de CO2 a la atmósfera. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, esta situación se ha dado, digamos, en el último año, es donde ha habido más noticias, más prensa, ¿no? Alrededor de ese tipo de proyectos, que son los proyectos que podríamos llamar los REDD+, los de conservación, se llaman, conservación forestal. Lo primero sería decir, no todos los proyectos de conservación son proyectos que no están consiguiendo eso, ¿vale? Te digo porque en ese sentido se ha etiquetado que todos, y claro, es como todo, hay que no han funcionado y hay que están funcionando. Por otro lado, como cualquier cosa, tiene una evolución. El mercado de carbono está evolucionando. Muchos de estos proyectos, que de hecho eran gran parte de los créditos emitidos hasta ahora, ¿vale? A los cuales podías acceder, son proyectos que hace ya unos años están implementados y están siguiendo una metodología, podríamos decir, no digo obsoleta, pero que necesitaba revisión. ¿Vale? En ese sentido, muchos de estos proyectos ahora mismo están siendo revisados y en algunos casos se ha vetado que no pueden emitir más créditos. ¿Vale? O sea, está en un momento de evolución. También es verdad que estos proyectos siempre se habla desde la perspectiva, no han permitido reducir o no han alcanzado los objetivos de reducción que estaban previstos. Han alcanzado unos, pero no tanto como se esperaba. Eso quiere decir que al fin y al cabo lo que se tendría que hacer es decir, si se esperaba poder emitir 10.000 créditos cada año, pues si solo eran 3.000, pues son 3.000 los que se pueden poner a la venta, no 10.000. ¿Vale? Es un tema numérico. Es decir, ¿tienen un beneficio? Sí, solamente no tanto como el esperado. A partir de aquí, la metodología se está revisando y el otro aspecto importante es que no solo estamos hablando de reducción de CO2, estos proyectos están aportando otros, lo que llamamos co-beneficios. Es importante que todo el mundo tenga en cuenta que si dejamos de invertir en ese tipo de proyectos, ¿vale? Habrá otras consecuencias negativas que ahora mismo no tenemos en cuenta. La deforestación está clara, pero la pérdida, digamos, de biodiversidad, la pérdida seguramente de una estabilidad familiar en muchas de las comunidades donde se está desarrollando, esos beneficios sociales que están aportando. Hay muchos en función de los proyectos. Por eso es importante cuando tenemos que decidir qué proyectos invertir o cuáles no, analizar qué co-beneficios hay detrás. Porque no solo es voy a reducir emisiones. Tampoco me serviría de nada un proyecto que reduciera mucho las emisiones, pero me estuviera dañando, no sé, la estructura o la comunidad o la gente de allí, ¿no? O sea que es un poco buscar ese equilibrio y esos co-beneficios que nos aportan los proyectos de carbón. Vale, pensemos ahora en un gerente de sostenibilidad. Tú eres un Ujú. gerente de sostenibilidad para una empresa, has identificado que, digamos, para tu empresa es conveniente adoptar una estrategia de net zero. ¿Cuáles son las etapas para llevar a cabo esa estrategia? ¿Cómo diseñar ese plan para llegar a net zero? Interesante. El principal punto, como ya he comentado, es cualquier compañía que empiece es definir cuál es su impacto, es calcular la huella de carbono.
¿vale? Para calcular la huella de carbono, todo el mundo, las recomendaciones que utilicen, digamos, el manual, el reporte o la guía del Greenhouse Gas Protocol, ¿vale? Que es lo que todo el mundo utiliza. Una vez tienes definido esas emisiones, puedes empezar a ver dónde actuar, ¿vale? O sea, podrías empezar a definir tus objetivos de reducción basados en ciencia, ¿vale? Al mismo tiempo que estás haciendo esto, tú ya puedes empezar a reducir cosas. Antes hablabas o comentabas, Sebastián, invertir en una maquinaria más eficiente, invertir en una flota eléctrica, invertir en renovables, comprar certificados de energía renovable, etcétera. Tú ya puedes hacer todo esto y y estás definiendo tus objetivos. Paralelamente, lo que tienes que hacer a esos objetivos también es definir muy bien esas emisiones que yo no puedo evitar, cómo voy a hacer frente, ¿vale? ¿Cómo va a ser mi inversión más allá de mi cadena de valor? ¿Cómo va a ser esa inversión que es de carbono? Es decir, tendré como un gráfico, ¿no? En la parte, digamos, de arriba, de las X, por la parte de arriba, tendré la curva, digamos, decreciente de reducción y por la parte de abajo, ¿vale? La parte negativa, tendré la parte de inversión, ¿vale? En créditos de carbono. Y todo esto va a confluir para llegar a ese objetivo net cero, ya sea en 2040, 2045, que me permita, digamos, alcanzar eso. En la parte de reducción, habrá medidas que ahora mismo se pueden implementar. Estamos hablando de cosas que van a implementarse algunas dentro de 15 años. Puede ser que todavía no sabemos cómo los vamos a conseguir. Por eso es importante cuando uno defina una senda de descarbonización, hay gaps, hay aspectos a reducir que todavía no tenemos la tecnología seguramente, pero ya llegará. Y por la parte de inversión en créditos de carbono, es importante definir cuál es el presupuesto anual que quiero invertir, qué tipo de proyectos voy a empezar a invertir ahora y cómo va a evolucionar este portfolio de inversión, porque hay proyectos que ahora mismo están disponibles, como comentaba, proyectos de energía eólica, proyectos de reforestación, pero si quisiera hacer el 100% mediante proyectos de remoción tecnológica, todavía no están disponibles. Puede ser que de aquí a 15 años sí que estén. O sea, que tengo que definir como dos grandes hitos, una senda de descarbonización y una senda de inversión, ¿vale? En créditos de carbono. Y estas dos herramientas son las que me van a permitir a mí monitorizar y avanzar en mi senda net cero. Súper. A mí me gustaría también como pensar un poco en, digamos, si esta empresa hoy decide hacer o comenzar a reducir sus emisiones, ¿cuál sería como la trayectoria, digamos, ideal de inversión versus reducción? No sé, digamos que eh, pues no sé si eso exista, estoy pensando como reduzco las emisiones al tanto por ciento y el resto que no logro reducir, entonces busco compensarlo. Eso digamos en el año uno, pero en el año dos ese porcentaje cambia. Yo no sé si haya algo, pues como alguna recomendación al respecto o simplemente Bueno, pues, va a depender de la empresa, no sé. está bien, Sebastián, no, totalmente. Si la parte de reducción está más definida por ISBT, ¿vale? Tú tendrás unos objetivos para alcance 1, alcance 2, ¿vale? Más o menos, y luego tendrás alcance 3. Normalmente te vas a ir a una reducción del 80%, es lo que se va a buscar, ¿de acuerdo? Y luego el 90% a partir de 2030, ¿vale? Eso es el objetivo que vas a tener. Respecto a la parte que no has podido evitar, la recomendación ahora mismo es que al menos el 50% de esas emisiones que no has podido evitar las balancees mediante la inversión en créditos de carbono. Eso quiere decir, si yo soy una compañía que estoy emitiendo 100.000 toneladas, ¿vale? Y mi objetivo es reducirlo eso un 80%, ¿vale? En los próximos 10 años, voy a llegar a que me queden más o menos 20.000 toneladas, ¿vale? El primer año tendré que compensar de esas 100.000, 50.000. El siguiente año me quedan 90, voy a hacer 45, ¿vale? Más o menos es bajando ese 50%. Pero la idea es que en el 2000, digo 2030, o voy a decir en los siguientes 10 años, para tener un poco la idea, es que yo, si estoy muy comprometido, ¿por qué no alcanzar el 100%? O sea que de ese primer 50% inicial, voy a intentar incrementarlo 50, 55, 60, 70, y que al cabo de 10 años esté balanceando el 100% de las emisiones no evitadas, ¿vale? Y además, si yo puedo que ese 100% sea mediante proyectos de remoción, ya sean basados en naturaleza o tecnológicos, todavía mejor. ¿Por qué?
porque todo lo que estaré emitiendo no estará llegando o lo estaré quitando. Es decir, todo lo que entra a la atmósfera será eliminado. ¿Vale? Eso permitiría, digamos, un desarrollo, podemos llamar así, totalmente net cero. Súper. Bueno, ¿y qué desafíos y qué barreras crees que un gerente de sostenibilidad nuevamente puede encontrarse en ese camino hacia Net Zero? Normalmente las primeras barreras que te encuentras son a nivel interno de creer en eso, de la necesidad. ¿Vale? O sea que hay un tema de capacitación, socialización, ¿vale? De la necesidad. ¿Vale? Eso es muy importante. Capacitar, involucrar a toda la dirección de la empresa y a todas las personas involucradas, todos los empleados, empleadas que estén. Por otro lado es, y lo vemos porque las empresas así nos lo dicen, es la capacidad de inversión. ¿Vale? Claro, todo el mundo dice, sí, yo quiero llegar allí. Bueno, pero no tenemos toda la plata para hacerlo de golpe. Tenemos que hacerlo en el tiempo. ¿Vale? Solo tenemos que tener unos planes de inversión muy definidos para que cada año podamos ir reduciendo. Para la parte de inversión en créditos de carbono, que no deja de ser un añadido, ¿vale? Tenemos que pensar que es un coste más que tenemos en la compañía. Si queremos estar comprometidos con esta tarea, tenemos que añadir eso. Por eso es importante, y así lo establecéis BTI, es que las empresas deben definir cuál es el presupuesto disponible para la inversión en créditos de carbono cada año. Eso se puede hacer mediante una partida de presupuesto general o, como comentaba en el caso de Microsoft, es, por ejemplo, instalando lo que se llama precio interno del carbono. Es decir, si tú puedes llegar a definir de algún modo cada departamento de la empresa o cada unidad cuál es su objetivo de reducción anual y si no llega a ese objetivo, parte del presupuesto que tiene para otros aspectos va destinado a compensar esas emisiones. ¿Vale? Es un modo de poder alimentar, digamos, la financiación de los créditos de carbono. ¿Vale? Yo creo que esas serían las principales barreras, ¿no? La interna, la de financiación, ¿vale? Son las dos principales. Súper. ¿Y qué otras recomendaciones le darías a una empresa que quiera desarrollar su estrategia de Net Zero? Empresa que empiece de cero, lo primero que tiene que hacer es, como he dicho, empezar a calcular la huella de carbono y aquí mi recomendación sería que se asocie, digamos, con alguna plataforma, ¿vale? Que implante alguna plataforma digital de contabilidad de emisiones. Porque el primer año es el que hay más trabajo. A partir de allí es recurrente, ¿vale? Si tú ya lo tienes todo sistematizado, es mucho más fácil. Las plataformas de contabilidad, ¿vale? Como la que tenemos nosotros, que se llama Ruggiero, ya te permite luego también hacer ese seguimiento de la descarbonización que tú vas haciendo. Y además te permite, pues, implantar, digamos, la parte de inversión en créditos de carbono. De modo que ya en una misma plataforma tienes toda la información, ¿vale? Si lo tienes allí, es mucho más fácil hasta para mostrar tus avances dentro de la compañía. Comentabas antes, un gerente de sostenibilidad, pues si tiene allí, pues tendrá, digamos, los dashboards correspondientes para poder mostrar, mira, esto es donde estamos, esto es lo que vamos a hacer este año, esto es donde hemos llegado, etcétera. ¿Vale? Yo creo que es una buena recomendación. Y la otra es la de capacitar y de involucrar a todo el mundo, ¿vale? Desde la parte decisoria de la compañía hasta cualquier persona involucrada en cualquier proceso productivo. Y me gustaría también como pensar un poco, bueno, ahorita decías que hay empresas que no lo están logrando y que simplemente, digamos que son retiradas del programa de Science Based Targets. Eh, que, ¿En qué medida, digamos, las empresas lo están logrando? Y no sé si haya como un patrón común de estas empresas no lo lograron porque, no sé, no hubo un compromiso interno o porque, no sé como cuáles sean las causas principales de que no lo logren. La principal dificultad está en el alcance 3. Lo que es alcance 1 y alcance 2, que son las operaciones directas, normalmente las compañías, como son datos propios, normalmente les supone menos trabajo, es más fácil calcular cuál es su punto de partida y establecer un objetivo de reducción. Cuando vas al alcance 3 y, por ejemplo, es una compañía que tienes 10.000 proveedores, pues eso es un reto. Porque claro, ya no depende de ti solo, sino que depende de terceros. Primero tienes que calcular cuál es el impacto, ¿vale? Aquí hay distintas metodologías para hacerlo. Las iniciales son más estimativas y a medida que vas cogiendo madurez,
las vas afinando y tienes unos valores mucho más concretos. Pero el gran reto está en cómo involucrar a tus proveedores para conseguir esto. Porque claro, si tienes un objetivo de reducir el 50% de tu alcance 3 en los próximos 5 años, claro, no puedes estar pensando, sí, voy a hacer esto y ya va a funcionar o no. Tienes que hacer formación a tus proveedores, los tienes que involucrar, los tienes que hacer partícipes de tu propia iniciativa. Es verdad que muchos de tus proveedores, los principales, ellos mismos estarán haciendo sus estrategias de reducción, pero no todos los proveedores son iguales. Hay unos que tienen un grado de madurez mayor que otros. Hay algunos que seguramente no han empezado a hacer nada. Pues los tienes que sensibilizar, explicar y tienes que poner distintos grados. Yo creo que el gran reto y el por qué muchas empresas han hecho un paso atrás a veces es, sobre todo, por cómo implicar realmente a todos los proveedores o a todos los stakeholders involucrados en el alcance 3, porque es el gran reto, digamos, de la descarbonización de las compañías. Claro, mucha comunicación externa, mucha comunicación interna, por lo que estoy leyendo. Pero bueno, ya nos acercamos un poco como al final de este episodio. Antes de terminar, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, si alguien te quiere contactar, ¿cómo podría hacerlo? Y la segunda es, ¿qué recursos podemos recomendar a las personas que quieran aprender más de este tema? Por la parte de recursos, yo diría la página web de SBTI, ¿vale? Súper interesante, Science Based Target Initiative, ¿vale? .org, si no me acuerdo mal, ¿vale? Luego, a nivel de mercados de carbono, yo recomendaría también ver lo que son los Oxford Offsetting Principles, lo que son los principios de compensación de Oxford, ¿vale? Es una iniciativa interesante donde te muestra cuál es la disponibilidad ahora mismo de proyectos de carbono y cuál va a ser la evolución. Esto permite visualizar cómo va a evolucionar, si alguien tiene que definir su estrategia de inversión, qué tipos de proyectos van a estar más disponibles a futuro, cuáles ahora, y te permite clasificar qué tipos de proyectos. Lo que comentaba antes de los Core Carbon Principles puede ser interesante para conocer cómo funcionan los tipos de proyectos, ¿vale? Yo diría estas tres iniciativas pueden ser las más interesantes ahora. También otra a añadir sería ICROA. ICROA es la Asociación Internacional, digamos, de organizaciones de compensación-reducción. Allí hay mucha información de, sobre todo me gusta mucho el apartado de preguntas frecuentes, ¿vale? Porque ahí se describen muchos aspectos que son del día a día, de cómo funcionan los mercados y todo, y puede ser de ayuda. Y respecto a la última cuestión, pues cualquier organización, persona que tenga interés en saber más o, o si tiene dudas o cómo puede ayudarlo, que me contacten directamente a través de mi cuenta de LinkedIn, ¿vale? De Miki Rubio Guerrero, o si no, a través de mi correo personal, que no hay problema en compartirlo, que es miquel.rubio@ancesisgroup.com. ¿Vale? Y nada, ha sido un placer, Sebastián, por hablar contigo, charlar de esto y abierto a cualquier otra cuestión que pueda haber. Súper, bueno, vamos a dejar todos los links en los comentarios, en la descripción del episodio. Muchas gracias, Miquel, y gracias a quienes nos escuchan. Si te gustó este episodio y quieres que más gente aprenda de este tema, califica y comparte este podcast. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguir la conversación en LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. También puedes escribirnos a netopositivopodcast@gmail.com. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio de Neto Positivo. Este podcast es producido por Juan Manuel Mejía y quien les habla Sebastián Moncada. Agradecimientos especiales a Daniela Lopera.